Bien, vamos en esta mañana a meditar sobre la supremacía de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo Jesús está por encima de todo. Y es feliz y bienaventurado el hombre y la mujer que mientras viva aquí, en esta tierra, pueda alcanzar el conocimiento de Cristo. Conocer a Jesucristo es lo más grande, es lo más preciado que el hombre puede obtener mientras vive aquí entre los mortales. Los judíos consideraban, estimaban y valorizaban la ley que Dios les reveló en el monte Sinaí por disposición de los ángeles y por medio o a través de Moisés. Ellos consideraban, valoraban y estimaban la cosa más excelente, más suprema que había ocurrido en la historia de la humanidad. Y por eso se gloriaban de la ley como lo más grande, como lo más preciado, como lo incomparable. Y en cierta medida o de cierta manera tenían razón, porque en el concierto de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, solo Israel tenía una ley dada por disposición de ángeles. Dios les dio una constitución para que ellos se gobernaran y una ley completa, porque ahí usted puede encontrar todas las leyes y las legislaciones del mundo. La ley que Dios le reveló al pueblo de Israel a través de ángeles y por medio de Moisés es la madre de todas las constituciones del mundo, porque de ahí se derivan. Israel tenía, además de tener la ley, tenía un pacto, que era el pacto que Dios celebró con Abraham, y ese pacto era una señal visible o una señal física, que era la circuncisión. Eso lo hacía diferente a todos los pueblos de la tierra. No había un pueblo que tuviera esa señal visible en su cuerpo, en su humanidad. Y por eso decía yo que de alguna manera ellos tenían razón en gloriarse. Pero eso era temporal. Eso que Dios hizo en el Sinaí era temporal. Era por un tiempo hasta que viniera aquel a quien se había dado la promesa. Esto es Cristo. Por eso es que Pablo de un solo plumazo dice: el cumplimiento de la ley es Cristo. Y a partir de ahí la ley perdió su gloria, perdió su excelencia, perdió su estado principal entre todas las naciones, y se vino a ser suplantada o reemplazada por la revelación más grande que Dios le ha dado al hombre, que es Cristo, o Dios manifestado en carne. Esa es la última y más grande
revelación que Dios le ha dado al hombre. Y gracias porque usted y yo podemos gozar de esa revelación. Saber que Dios es uno y que ese Dios único se ha manifestado en Cristo. Por eso el escritor del Evangelio de Juan dice, o el apóstol Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero, que hace la distinción o el contraste, pero la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Y la gracia y la verdad es superior a la ley. Amén. Damos gloria a su nombre, Señor. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en Filipenses 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ya no en la ley, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. Amén. Cristo es el cumplimiento de la ley, no teniendo confianza en la carne. O sea, ya no es una operación física en la carne, ya no es la ley, porque la ley en el creyente está cumplida, no abolida, porque la ley no se ha abolido. La ley sigue vigente para el pecador, para aquel que no tiene a Cristo en su vida, la ley está vigente. Pero para la iglesia, para el pueblo, para los redimidos, la ley ya no tiene vigencia, porque ahora tenemos la ley de Cristo que es superior. Amén. Damos gloria a su nombre. Y el verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más. Y aquí viene él a enumerar todo lo que era la gloria de él, en primer lugar, el pacto, la señal visible del pacto de Dios entre Abraham y Dios, o entre Dios y Abraham. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, ya lo mejor, de la tribu de Benjamín, hebreo, pero hebreo, o sea, no era un hebreo cualquiera, era hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, era la mejor secta religiosa de su época, él era fariseo. Eran los que hacían cabeza a los religiosos, los fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. O sea, nadie podía señalarle sobre algún error o algún incumplimiento de la ley, pero de la ley del hombre, porque ninguna carne puede ser irreprensible ante los ojos de Dios. Amén. Verso 7, y ahí es donde comienza el contraste. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Él estaba adornado de medallas, de preseas, de distinciones honoríficas. Tenía un título y tenía una distinción en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor, tenía la medalla más alta al mérito, perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué?
por amor a Cristo. Amén, por amor a Cristo. Pablo sí entendió que la ley tenía su gloria, pero esa gloria era pasajera, temporal. Pero la gloria de Cristo es eterna. Amén. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? ¿O a cambio de qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y vea cómo lo estima. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea que la revelación de Cristo, o sea, conocer a Jesucristo es lo más grande, como ya dijimos, es lo más grande. Amén. ¿Cuántos creen que es lo más grande? Porque si usted no se convence que es lo más grande, el enemigo lo puede engañar y le puede decir, ve, no, estás equivocado, lo más grande es esto o aquello. Como todavía los judaizantes siguen esgrimiendo en sus argumentos que la ley está por encima de todo, que es la gloria imperecedera. Pero no es así. La Biblia nos dice todo lo contrario. La ley tuvo su época, e Israel de igual manera. Él tuvo su tiempo en que no había pueblo como Israel, porque Dios se había manifestado a ellos, porque eso es lo que hace diferente a un pueblo. Lo que hace diferente a un pueblo es el Dios que tiene. Nosotros somos diferentes a los demás porque tenemos al soberano, al Rey de la gloria. Amén. Y eso se debe a Él, no a nosotros. Nosotros no le honramos a Él nos honra a nosotros. Amén. Quiero llevarlos un momentito a Deuteronomio, capítulo 4, para que vean que la gloria de Israel era la revelación que Dios le había dado a ellos, pero que esta revelación, que era la ley, tenía su tiempo temporal, era una medida temporal. Deuteronomio 4:32 dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa que se haya oído otra como ella. ¿A qué cosa se está refiriendo la Escritura aquí? Se está refiriendo a ese hecho glorioso que sucedió en el Sinaí. Dios con voz tronante y en medio del fuego estaba proclamando la ley
para Israel. La ley que con el tiempo sería la que regiría a todas las naciones, porque la ley fue dada para encerrar a toda la raza humana bajo pecado. Ese era el ministerio de la ley, la función de la ley fue dada para eso. Primero como una legislación para el pueblo de Israel, pero en esencia la ley perseguía era encerrar a todo el género humano bajo pecado, encerrarlos y ponerlos con la boca en la mano, sin cómo justificarse delante de Dios. Verso 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego, como tú has oído sin perecer? Solo Israel oyó la ley. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Es un caso único, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, con mano poderosa y brazo extendido. Cuando aquí hablan de brazo extendido, no era que Dios iba con el brazo hacia arriba. No, Dios lo que hizo fue ejecutar su poder a través de las plagas y de la muerte de los primogénitos. Y además, después de que ellos salieron, iba con ellos con su brazo extendido haciendo señales, maravillas, abriendo el mar rojo, proveyendo de salud, comida, vestido, calzado y alimento a su pueblo por 40 años, donde no había tienda, no había shopping, no había restaurante, no había farmacia, no había droguería. Pero la Biblia dice que ninguno de ellos se enfermó, que su vestido no se envejeció, que el calzado no se acabó, sencillamente porque el proveedor de todas las cosas estaba con ellos. Amén. Damos gloria a su nombre. Su brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. No hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de ti, de tu presencia, naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte tierra por heredad como hoy. Verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Aunque ahora los teólogos le quieren buscar compañeros, pero él dice que él no admite otro Dios en su compañía, porque él es solo. Amén. Damos gloria a su nombre. Bien, entonces, ahí ve usted la distinción de Israel, pero toda esa gloria era transitoria. Hebreos 12, vamos a mirar Hebreos 12. Hebreos 12, a partir del verso 18.
Dice, verso 18, aquí hace el contraste entre el Sinaí y entre Jesús. Porque no os habéis acercado al monte que se podía apartar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Dice el verso 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, no la que queda allá en Israel como capital, sino a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Verso 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, porque la ley fue esculpida, aunque con el dedo de Dios, pero en piedra. Siendo manifiesto que soy carta de Dios, de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Proviene de Dios. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata. Cuando aquí la ley dice, la Biblia dice la letra mata, no está hablando del estudio secular o académico. No, se está refiriendo a la ley, al ministerio de la ley. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, hablando de la ley, lo glorioso que decíamos antes, y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual debía de perecer.
esa gloria era perecedera. El ministerio de la ley era temporal y preparatorio, porque ella nos sirvió de ayo, de guía, para llevarnos a Cristo. Pero ella ya cesó, para nosotros cesó. Dice en el verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de cuál? Del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, dice que era hasta de condenación, porque la ley mata y condena. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Y cuál es la gloria más eminente? Es Cristo el Señor. Amén. Damos gloria a su nombre santo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa, o mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Ahora yo pregunto, ¿qué contenía la ley? ¿Qué contenía la ley? Esa gloria de la ley, ¿qué era lo que contenía? ¿Qué contenía la ley? Hebreos 10:1. Todo eso glorioso de la ley apenas contenía la sombra de lo que iba a ser revelado. Apenas contenía la figura de lo que iba a revelarse en Cristo, porque en Cristo está manifestada y de manera corporal en Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Verdad que Cristo lo llena todo? O sea, no hay lugar para otro, no hay lugar para nada más. Hebreos 10. Hebreos 10:1. Esto era lo que contenía la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ejemplo, si usted tiene una foto del ser que usted ama, que usted quiere, que usted idolatra, que usted extraña, al no estar presente, la foto de alguna manera la consuela o lo consuela, ¿verdad? Puede abrazarlo, puede besarlo, puede decirle palabras de cariño, de aprecio a la foto de la persona que usted por el momento no está con usted. Pero si la persona ya está con usted, si la persona está presente, yo le pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿Mirar la foto o a la persona? ¿Hablarle la foto o a la persona? ¿Besar la foto o a la persona? ¿Abrazar la foto o a la persona? ¿A quién prefiere usted? A la persona. ¿Sí o no? Por sentido común tenemos que decir sí. La ley era una sombra, era un reflejo de cómo sería lo real, que es Cristo. Por eso nosotros no podemos
seguir agarrados de la ley porque es la sombra. Ahora tenemos algo superior a la ley, que es Cristo. Y de Él sí, con toda la fuerza, agarrarnos a Él, aferrarnos a Él, decirle todo lo bueno que queramos a Él, enamorarnos de Él, porque Él es lo más grande, lo más hermoso. No hay cosa que se le compare a Cristo. No hay nada más bello, nada más glorioso que Cristo. Por eso, si tenemos en mente los tiempos, las dispensaciones, no tenemos para qué enredarnos ni volvernos hacia atrás, como los hebreos que se estaban volviendo atrás, o como los israelitas cuando salieron de Egipto, que cuando veían que no tenían agua, que no tenían pan, decían: no, mejor volvámonos a Egipto, allá están las ollas llenas de carne. Y no veían que Dios, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas, estaba con ellos. Este Dios maravilloso, aunque no lo veamos de manera física, pero está con nosotros. En los momentos más cruciales de nuestra vida, Él se hace presente. Porque una de las cosas que Dios no hace es defraudar a aquellos que creen y esperan en su misericordia. Aunque a su haber no haya nada, en Cristo usted lo tiene todo, porque Él es todo. Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de la vida. Damos gloria a su nombre. Entonces la ley lo que contenía era la sombra de lo que iba a revelarse, de lo que iba a manifestarse. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, que es Cristo, toda su gloria, no la imagen misma, no la imagen misma de las cosas. Y veamos en este mismo libro de Hebreos 9. Dice el verso 11, no vamos a leer los primeros 10 versículos porque nos llevaría mucho tiempo, pero usted allá en la casa léalos y compárelos con los versos siguientes que comienzan desde el 11. En el capítulo 10 también hay un contraste. El culto que ellos celebraban, los sacrificios, no podían quitar el pecado, cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Pero el Cordero de Dios vino y quitó nuestros pecados. Dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, porque antes estaba en figura, estaba en sombra, estaba en negativo, pero ahora tenemos la imagen del Dios real. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y oiga esto, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano como fue el que hizo Moisés, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, no con materia prima de esta creación. Dios se hizo un cuerpo, se formó un cuerpo con su palabra creadora en el vientre de la Virgen María. Y mediante ese cuerpo Él vino y se reveló para cumplir todo lo que la ley y
los profetas decían de él. Él es el cumplimiento. Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ya la ley no tiene efecto en nosotros porque el Señor nos redimió de la maldición de la ley. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, pero no en el lugar santísimo terrenal del templo, habiendo obtenido eterna redención. Usted tiene eterna redención en Cristo. Nosotros tenemos eterna redención en Cristo. Porque si la sangre, y otra vez el contraste, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Verso 14, contraste. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, no solamente el cuerpo, Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra buena. La ley no podía hacer eso. La ley limpiaba una contaminación en la carne, pero en el espíritu, en el alma, en la conciencia no. Pero Cristo, al morir en el Calvario, limpió todo ese pecado de los antiguos y limpió también todas nuestras iniquidades, porque ese sacrificio de Cristo tenía efecto retroactivo y también para los porvenir. Por eso es que en él alcanzamos perdón, porque el sacrificio de él está vivo, permanente, para siempre. La sangre de él no se ha congelado. La sangre de Cristo es una fuente que lava, que limpia a todo aquel que viene a él. El Señor lo limpia, lo lava. Así que, verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Bueno, el tiempo se fue, avanzó, y vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos entendido hoy. Que nosotros tenemos lo más grande, aunque alguien diga lo contrario, pero nosotros no nos basamos en el pensamiento humano, nos basamos en lo que dice la mente de Dios, que es la palabra que según la Biblia dice es indiscutible. El misterio de la piedad es indiscutible, y aquel que se ponga a discutir acerca de este ministerio, la Biblia dice. Bien, ¿cuántos quieren darle gracias al Señor por esta gran lotería que nos hemos hallado en Cristo?
Démosle gracias al Señor. Y no nos dejemos de engañar. No nos dejemos de engañar, porque el diablo busca cómo enredarnos con las filosofías, con sutileza. Pero usted y yo tenemos la verdad indiscutible, la verdad de Dios. Padre Celestial, gracias.